buenas tardes con cada uno de ustedes. Mi nombre es Viviana Karen Paucar Prado y en esta oportunidad voy a explicar sobre lo que es un lenguaje impresivo y lo que es un lenguaje expresivo. Iniciemos. Un lenguaje impresivo tiene una decodificación del habla y también tiene una comprensión del significado de una frase completa. Para entender un poco más lo que es la decodificación del habla, tenemos que entender que es un aislamiento de sonidos hablados. Quiere decir que son unos fonemas de flujo del habla. Por ejemplo, cuando dices a alguien que pronuncia la palabra P o la palabra B, la palabra C, esto tiene unas codificaciones que hace que en nuestras zonas secundarias del córtex, que es la parte auditiva del hemisferio izquierdo, haga conexiones con las zonas postcentrales para hacer una kinestésica inferior del córtex premotor. Y a esto podemos llegar a una zona posterotemporal izquierda adaptada al análisis acústico. Entonces, lo que nosotros podemos percibir por medio del sonido o de la audición o lo que nos puedan decir para poder hablar, lo podemos decodificar en el habla. Ahora, en la comprensión del significado en una frase completa, tenemos que entender tres tipos. Una que es la decodificación del lenguaje narrativo, dos, la comprensión del lenguaje narrativo y tres, la comprensión del lenguaje narrativo y descodificación de su significado. En decodificación del lenguaje narrativo vamos a entender que esto tiene que ver con retener con todos los elementos de la expresión en la memoria del lenguaje. ¿Qué quiere decir? Que si esto no puede satisfacer, se ve que en el paciente ya no va a poder comprender la frase o una parte hablada o una letra hablada no lo va a poder comprender. Y en nuestra comprensión del lenguaje narrativo vamos a poder ver que hay síntesis y también hay una capacidad. En la síntesis vamos a entender que es una simultánea de elementos compartidos. Y en nuestra capacidad va a haber lo que es la retención para poder examinar y para poder interrogar lo que nosotros hemos percibido. En comprensión del lenguaje narrativo y descodificación de su aplicación es ya prácticamente todo el análisis que hemos podido hallar en un determinado significado y que de esto a la vez podemos también analizar otro tipo de significados sin necesidad de hacer pautas o esperar en algún momento. Y lo que queremos explicar en el lenguaje expresivo también tiene dos tipos, una que es la condición del lenguaje repetitivo intacto y otro que es la denominación de objetos. En el lenguaje repetitivo de intacto podemos entender que ya existe la presencia de una noción fonémica precisa. Por ejemplo, yo podría decir la palabra hola. Entonces, la codificación que hubo es o y la palabra la. Entonces, una palabra hola yo ya lo pude percibir. La participación precisa de articulaciones también, porque en las zonas inferiores del córtex postcentral se pudo ver que hay diferentes tipos de repeticiones, como la capacidad para conectar una palabra con otra. Por ejemplo, la palabra bruja. Yo para poder hacer esa conexión tengo que seguir un cierto grado de abstracción. Si no puedo pronunciar muy bien, por ejemplo, la palabra bruja, voy a empezar con bu o bur o burú. Entonces, con eso voy a poder hacer las inhibiciones alternativas y la subordinación de la articulación. En denominación de objetos vamos a encontrar cuatro tipos de denominaciones de los objetos, en donde el sujeto parte la imagen visual del objeto percibido. Un ejemplo, yo puedo decir, tengo una mesa pequeña color roja. Entonces nosotros en nuestra propia imaginación hemos codificado la imagen que es una mesa pequeña color roja. La integridad de la precisa estructura acústica del lenguaje que está relacionada con todos los sistemas de la audición del lenguaje por medio de nuestra región temporal izquierda. Descubrir el significado propio y selectivo e inhibir alternativas irrelevantes. Esto quiere decir más que nada cuando es una introducción de una red de matriz de muchas conexiones que tenemos para poder codificar. Y la movilidad de procesos nerviosos, que es una vez que nosotros hemos podido encontrar un significado nombrado, automáticamente podemos recibir otro tipo de mensaje. En conclusión, lo que quiero decir con esto es que nuestro lenguaje impresivo trata de la recepción del análisis de la interpretación. ¿Por medio de qué? Por medio de la retención, de la examinación y de lo que nosotros podemos interrogar a lo percibido. Y nuestro lenguaje expresivo es ya lo que nosotros podemos entender la comprensión de esa interrogación para poder mejor tener un mejor lenguaje expresivo. Muchísimas gracias.